el Señor quiere hablarnos y decirnos que tenemos que tener un ancla de nuestra alma. Hay que anclar el alma en algo seguro. Los barcos, y hoy vamos a hablar de eso. Génesis capítulo número 6 es el primer libro, el sexto capítulo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, creador de los cielos y de la tierra. ¡A su nombre! Mejor que eso, ¡a su nombre! Leemos la palabra de Dios en el nombre de su amado Hijo el Señor Jesucristo. ¡A su nombre! Leemos la palabra de Dios en el nombre del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, guía y maestro por excelencia. Verso número 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Padre bueno, Señor mío y Dios mío, te damos gracias porque esta noche nos vas a revelar que nosotros no debemos andar en malos caminos. No debemos estar corrompidos como en aquel tiempo estaban los hombres y todo aquel ser humano o todo aquel que tenía espíritu. Padre bueno, te damos gracias porque en estos tiempos también hay mucha violencia. Hay mucha corrupción en el mundo, mas nosotros hemos sido apartados de esa corrupción. Hemos sido apartados de esa maldad. Gracias por tenernos en tu reino. Gracias por haber pensado en nosotros, para que podamos extender tu reino, para que podamos llevar tu gloria, para que podamos hablar de tus maravillas, para que podamos mostrar de tu amor. Señor, derrama sabiduría esta noche en cada uno de nosotros, para que podamos entender claramente que somos como un barco, como ese arca. Somos algo que vamos sobre las aguas, pero de vez en cuando debemos acordarnos de anclar en algo firme, en algo seguro. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Cuando leo esta parte se me estremece el cuerpo porque, caramba, uno dice Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, pero nos damos cuenta que en aquel tiempo ya Dios... ¿me permite, por favor? ¿Puede salir ese varón? Sáquelo, está fumando acá adentro, por favor. Pero qué vergüenza es este hombre. Hay tanta corrupción que vienen al templo a fumar. ¿Se da cuenta usted? Ya no tenemos, ya hemos perdido todo. En aquel tiempo ya Dios estaba muy molesto, muy enojado. Y Él dijo: voy a destruir todo aquello que no sirve, porque aquello que se corrompe no sirve. Aquello que está contaminado no sirve. Si no quiere recibir la sangre de Cristo para sanidad, porque el único que puede sanar es Él. Su palabra es Él. Dice que todo pasará y lo único que permanecerá será Él. Es la palabra la que va a permanecer, porque por la palabra fue hecho todo lo que hay, y la palabra es lo único que va a permanecer. Todo será destruido. Y vemos en este capítulo número 6 cómo el Señor, Dios Todopoderoso, lleno de amor, porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. Dice que la tierra estaba corrompida, había mucha maldad.
como en estos tiempos. Y dijo a Noé, hazte un arca, un barco. Y le da las medidas exactas, le dice que ponga una ventana, una puerta y que haga 3 pisos para llevar a cada elemento de la tierra una muestra de los animales. Y le dijo también, predica a todos aquellos que quieran salvarse y volver de sus malos caminos a encaminarse en el camino bueno de Dios. Si esa persona se arrepiente, déjalo entrar en el arca para que pueda hacer el viaje contigo. Los únicos que creyeron, y usted lo sabe, fueron la familia de Noé. Nadie más creyó en aquel viejito que estaba durante tanto tiempo predicando la palabra, 120 años predicando, diciendo hay que arrepentirse, Dios va a mandar juicio, dice que va a llover. En aquel entonces no había llovido nunca. No habían experimentado los hombres la lluvia. Entonces imagínense, hablando un señor que va a desaparecer la tierra, que va a matar a todos los seres vivientes, y los únicos que se van a salvar son los que van a estar en el arca, en el barco. Y hablaba de lluvia, la gente no entendía, decía, este viejito está loquito. Acá no hay mar, no hay río, no hay lago, y en la montaña haciendo un barco tan grande. Y usted sabe todo aquello de Noé, su familia, y cómo a los 40 días y las 40 noches de lluvia y de juicio había desaparecido todo excepto ellos. Pero no nos vamos a detener en él, sino simplemente le leí todo esto para que usted sepa cómo la palabra de Dios nos enseña que desde el principio y hasta Apocalipsis, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Así que no perdamos la perspectiva de que Dios únicamente es bueno y me perdona todo y me aguanta todo y hasta cuando yo quiera. No. Él tiene un límite. Dios no puede ser burlado. Lo que le prometes a Dios tienes que cumplirlo. Si no me cumples a mí o a tu esposa o a tu esposo o a tu papá, a tu mamá, lo que prometes, no hay problema. Pero lo que le prometiste a Dios, ay, tienes que cumplirlo. Porque eso sí, Él te lo va a demandar. Ahora bien, la primera nave conocida o mencionada en la Biblia es esta arca de Noé. Él no era arquitecto, no era constructor de barcos. ¿Ah? Él simplemente obedeció al Señor, midió los codos que le había dicho el Señor e hizo este barco. En Hebreos capítulo número 9, vamos a ir directamente a Hebreos capítulo 9 y vamos a entrar en el tema. Hebreos está después de Filemón. En el capítulo número 9, verso 27 habla de algo extraordinario. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Por qué salto rápidamente acá? Porque en la tierra murieron todos aquellos que no se arrepintieron, excepto la familia de Noé. Enderezaron sus caminos, tal vez andaban torciditos los hijos de Noé, pero se arrepintieron, empezaron a trabajar con papá y dijeron, no. Y empezaron a creer en Dios, a honrar a Dios y a trabajar en la obra del Señor. Esos fueron los que se salvaron, pero todos los demás murieron. Y por eso le llevé a esta escritura en el libro de los Hebreos, donde dice que está establecido que muramos una sola vez y luego el juicio con el Señor. La segunda muerte es la muerte espiritual. La segunda muerte espiritual es aquella que usted ha rechazado a Jesús, ha negado la fe. Si antes creía en Jesús y ahora no cree más en Jesús, esa es la segunda muerte, porque eso es blasfemia. Es no creerle a Dios, no creerle a Jesús, una vez que usted ya conoció la palabra. En definitiva, Dios establece su reino aquí con personas como usted y como yo, para que podamos, como Noé y su familia, trabajar y predicar, armar el arca. Esa arca maravillosa que en aquel entonces sirvió para que esa familia y un montón de animales se salvasen. Dice, de cada especie entró macho y hembra. Y de esa manera se salvaron. ¿Por qué le leo lo del juicio? Porque esto es interesante.
28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Va a venir Jesús. Va a venir Jesús en persona. La segunda venida ya está anunciada en casi todos los libros de la Biblia. Una sola vez, un solo sacrificio tuvo que pasar para hacer el pacto perfecto con Jesús. Tenemos por eso un solo Dios, tenemos un solo Redentor y tenemos un solo Espíritu Santo, una sola fe. No podemos diversificar, no hay varios caminos al cielo. Uno solo es el camino al cielo, hacia el Padre Celestial. Ese camino se llama Jesucristo el Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso a mi Cristo de la gloria. Déselo bueno, déselo bueno, déselo bueno, es para Él. Ahora vamos a ir al Salmo 107. Le voy a pasear un poquito por la Biblia para que nos acostumbremos. El Salmo 107, hay dos versículos que hablan claramente de la intención de lo que es esta prédica. 107:23 dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Si usted alguna vez ha estado paseando en un barco o haciendo un viaje en un barco, ahí usted se da cuenta de la magnificencia de Dios. Los océanos, los mares que no tienen horizonte, que se pierden con su vista. Y usted dice, ¿dónde termina esto? Tanta agua. Toda esa agua, mi amada hermana, mi amado hermano, obedecen la voz de Dios. Son obedientes. Nunca se salen de su cauce. Nunca se salen de la marca donde Dios los limitó. Por eso cuando hay un tsunami, hay un desastre. Imagínense, un tsunami es cuando el agua se te mete en las casas y causa tanta muerte, tanta destrucción. ¿Por qué está pasando los tsunamis ahora, los terremotos y están incrementándose los temblores de la tierra? Porque la tierra, esta mañana el Señor nos decía, la tierra está ya hastiada de tanta violencia. La primera gota de sangre de un ser humano derramada, que fue Abel, dice que la tierra gime por la justicia que se haga para esa sangre, para ese muchacho. La ira de Dios está aguantándose porque Él es misericordioso. Pero cuidado, no podemos jugar, nuevamente repito, con la misericordia de Dios. No, si algo le has prometido al Señor, si le has dicho, me dejas llegar a Estados Unidos y si llego te voy a servir y no lo estás haciendo, mi hermana, mi hermano, usted tiene graves problemas con el Señor. Porque para prometer hay que saber lo que uno está diciendo, porque uno con la palabra se enlaza en la esfera espiritual, positiva o negativamente. Por eso a sus hijos no le llame cosas que no son. Y si lo va a llamar cosas que no son, que sean cosas excepcionales. Por ejemplo, decirle, en vez de decirle, tú no sirves para nada, no. Decirle, he ahí un gran evangelista, he ahí un gran apóstol, he ahí un gran profeta, he ahí un gran maestro, he ahí mi hijo, un gran pastor. Declárelo, 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 porque las cosas que no son, hay que decirlas para que fuesen realidad. Hebreos habla de lo establecido, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En el Salmo 107 dice, los que descienden al mar en naves, hacen negocios en muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Haga de cuenta que usted es un barco, que yo soy un barco. La oración son las profundidades del Señor donde están sus maravillas. Si usted es un barco y no ora, usted no conoce las maravillas del Señor. Si usted no descubre en la Biblia, si no escudriña, si no investiga, si no indaga, esa verdad nunca se le va a revelar en su cuerpo, en su alma, en su mente, en su espíritu. Porque para eso Dios nos ha dado una vista, un idioma,
Para eso tenemos libros, un solo libro con muchos libros, que es la Biblia. Esa es la palabra condensada de Dios, pero eso no significa que si usted lee un versículo a la mañana ya está y se olvidó, no. Usted tiene que investigar, nutrirse. Porque lo único que le va a salvar a usted es la palabra de Dios. No le va a salvar un buen trabajo, no le va a salvar un estatus social aquí en Estados Unidos, un green card, una ciudadanía americana. Eso no le va a salvar, le va a durar un tiempo acá hasta que usted tenga la vida. Pero cuando usted muera, ¿qué dice Hebreos? Cuando muera, una sola vez voy a morir y luego al juicio. Y luego a enfrentarme con mi Redentor. ¿Qué hiciste, Ernesto, con tu vida? Ay, Señor, es que estaba afanado en trabajar. Pero si el pastor te decía que el afán del trabajo no es prioritario en tu vida. Lo prioritario en tu vida es ver y entender la salvación de tu alma. El mundo afuera está buscando trabajo. El mundo afuera está buscando prosperar en dinero. El mundo afuera está buscando lo que está buscando. Pero el mundo afuera está buscando aquello porque no sabe la verdad. Y si la sabe la verdad, se ha dejado engañar por el enemigo, se ha dejado, decimos en Sudamérica, comer el coco, lavar el cerebro, eclipsar la palabra de Dios y se han hecho mundanos. Ellos sí están llenos de amargura, ellos sí están llenos de perversidad. No importa que sea la mamá, el papá, el tío, el cuñado, con tal de estafar y tener dinero, no importa. Pero nosotros no. Nosotros estamos en el monte de Sión, nosotros somos un barco escogido por Dios para que vayamos por aguas limpias, para que vayamos a las profundidades de Dios. A las profundidades de Dios únicamente se llega siendo un barco. A ese mar profundo únicamente el barco tuyo va a entrar cuando empieces a orar. Cuando empieces a descubrir que hay un Dios todopoderoso que mueve montañas, que mueve todo lo que te hace falta. Él lo tiene y Él te lo da. Por eso lo que prometes al Señor tienes que cumplirlo. Porque Él no puede ser engañado. Porque tu alma se va a reír. Ah, mira, le dije que yo iba a hacer tal cosa. No lo hice y lo engañé. Qué Dios más tonto este. Cuidado. Cuidado. Cuidado que después nos vemos involucrados en un gran error como el Balaam. Y ese gran error de frustración te hace rebelde. Y no solamente estás ahora negando la fe, sino has empezado a militar en contra del cuerpo de Cristo. Por tu frustración, por tu falta de obediencia. Usted es un barco, yo soy un barco. Y dice la palabra en Hebreos que los que van por las profundidades conocen lo que Jehová tiene. La oración son las profundidades del cristiano. En la oración el Señor te va a meter en temas que nunca has pensado. El Señor te va a revelar en la oración las cosas que tal vez para un arquitecto se necesitaban muchos años de estudio. Noé tuvo una oración, el Señor le habló y le dijo, tantos codos de largo, tantos codos de alto, una ventanita, una puerta, 3 pisos y hacer. Él no estudió en ninguna universidad, no estudió constructor de barcos, nada por el estilo. La revelación de Dios es cuando tú te metes con Dios. Ya dejemos de ser niñitos espirituales, que estamos jugando a la iglesia, que estamos yendo a los lugares o venimos a la iglesia a ver cuál es el defecto de la iglesia, a ver quién está en pecado, a ver quién está mirando torcido, a ver si el que está tocando un instrumento está en pecado, a ver si el pastor está en pecado. ¿Usted no ha venido a eso al templo? Usted ha venido al templo a entregar sus aflicciones. Usted no ha venido a visitar al pastor Ernesto. Usted ha venido a visitar a tu Dios todopoderoso.
para que te reciba todas tus penas, todas tus falencias, todas tus equivocaciones, todos tus éxitos, todos tus planes. Entrégaselo todo a Él. Él es el que te va a arreglar. Yo no. Yo voy a seguir siendo el mismo. ¿Ah? Dios va trabajando en mi vida como va trabajando en tu vida. Pero el que realmente cambia, el que realmente recibe, es el Señor cuando usted se lo entrega con todo su corazón. Las frustraciones que tenemos, las debilidades que tenemos, los vicios que tal vez tenemos, los pecados ocultos que tal vez tenemos. Es hora de entregárselo para que usted viva auténticamente libre. Ya basta de tener cárceles. Esta mañana el Señor nos hablaba, o anoche, de las cárceles de aflicción en la cual el creyente entra. Entramos en muchas cárceles de aflicción. Y no es que te la mete el pastor o Dios o el diablo y le echamos mucha culpa al diablo. Somos nosotros, sin necesidad. Porque para nosotros es prioritario saber qué color de corbata tiene el pastor. Mira qué tontería. ¿Eso qué influencia puede tener en tu vida? Ninguna. Con o sin corbata es lo mismo. La palabra fluye igual. Dios siempre va a respaldar su palabra. Ahora nosotros no tenemos que estar simplemente pensando que Él va a respaldar su palabra, sino ser obreros aprobados. Ser obreros aprobados, y para ser obrero aprobado hay que pasar por la prueba, hay que pasar por el fuego, hay que pasar por el desierto, hay que pasar por la necesidad, hay que pasar por el problema. Y cuando pasas por el problema, Dios te dice aprobado. Pero no queremos la prueba los cristianos. Viene la prueba, salen corriendo. No, mi hermano. Tú eres ese barco, entonces la oración son las profundidades del Señor donde están las maravillas. Pero cuidado, como eres una nave, un barco, tienes que tener un ancla, algo donde estabilizarte. ¿Por qué? Porque un viento contrario puede desplazarte a donde Dios no quiere que vayas. Eso es el comezón de oír la palabra de Dios. ¿Quién dijo que la palabra de Dios no es buena? Nadie. Pero usted no tiene necesidad de estar con ese comezón de oír algo nuevo. Déjeme decirle, no hay nada nuevo debajo del sol. Absolutamente no hay nada nuevo debajo del sol. Ya todo está escrito, ya todo está hecho. La mayoría de las promesas de Dios ya están en tu vida. La esperanza que tenemos nosotros de ver el rostro del Señor ya no depende de Dios, ya no depende de la Biblia. Todo está hecho, depende de usted y de mí. Usted y yo somos los protagonistas. ¿De qué manera va nuestro barco? ¿A dónde va nuestro barco? Tenemos mucho comezón de oír cosas nuevas. Hace mucho estaba escuchando un programa de radio, no en este país, en otro país, una emisora cristiana, y un pastor decía que las alabanzas y los coritos de antes, eso ha pasado de moda y eso es viejo y no sirve. Ahora todo es vino nuevo con odre nuevo. Mira qué disparate estaba diciendo ese hombre, un pastor. Y luego me enteré que él tenía un grupo musical y quería que todo el mundo compre su música. Qué bien, ¿verdad? En otras palabras, no se deje engañar por lo que cree que está oyendo y que es de Dios. Por los frutos os conoceréis. Si alguien te habla de la palabra de Dios y esa persona es chismosa, ten cuidado. Si alguien te habla de la palabra de Dios y esa persona está en pecado, comprobado, y tú lo estás viendo, cuidado. La palabra es santa de Dios. Pero ¿quién te la está diciendo y con qué intención te la está diciendo? En otras palabras, mi amada hermana, mi amado hermano, no perdamos la perspectiva de que Dios es amor. Sí, Dios es misericordia, sí, pero también es fuego consumidor. Acuérdese lo que le dijo a Noé: voy a acabar con todos los que están en maldad. Y hay mucho pueblo de Dios está en la maldad.
Hay mucho pueblo de Dios que está levantando las manos, adorando al Señor y pensando y maquinando maldad. Dale un aplauso si es que crees que vale la pena seguir hablando de estas cosas. Aleluya. Ya basta. Ya el Señor está cansado de tanta hipocresía. El Señor está cansado. Y el mensaje de hoy es: ancla tu alma. Detente, no vaya a ser que una corriente extraña te lleve a ti también a un lugar donde Dios no quiere que estés. Y no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de una doctrina, de una enseñanza. El evangelio no lo podemos cambiar por ningún hombre ni por nada. Dice: nada ni nadie te apartará del amor de Cristo. Él ya te ha sellado con su amor. Él ya te ha conquistado. ¿Qué haces ahora saliendo, entrando, buscando? ¿Dónde está la verdad? La verdad está en tu corazón, en tu mente, en tu palabra, en tu Biblia. Todos los días está la verdad contigo. No busques la verdad está contigo. Vive dentro de ti, se llama Jesús. Está el Espíritu Santo de Dios en ti. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso Dios inventó el ancla. Hizo que el hombre inventase un ancla. ¿Qué es ancla? Es un objeto pesado que se lanzaba o se lanza todavía desde los barcos, atado a una cuerda, para asegurar que la embarcación se quede en un solo lugar. Y ahora vamos a empezar a indagar. Hechos 27, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Mira lo que dice. Vamos a escudriñar rápidamente la palabra del Señor. 27:13 es el versículo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Aquí habla de la tempestad en la cual Pablo estaba en ese barco. Habla del ancla. Levaron anclas e iban costeando Creta. Levantaron las anclas. Estaban detenidos y luego levantaron las anclas. Hechos 27:29. Vamos a seguir leyendo. 29 dice: y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Había tempestad. Había problemas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 29. Y tenemos muchas más muestras de cómo aquel hombre llamado Saulo de Tarso, elegido por Dios, rescatado por Dios, sellado por Dios, ciego durante 3 días, o sea, muerto estaba prácticamente, en su ceguera. Luego fue instruido, aunque ya conocía la ley, pero conoció al Cristo de la gloria, como usted y yo. Ya no podemos vivir en equivocación, tenemos que ser como Saulo de Tarso, convertidos en Pablo. Útiles para la obra del Señor, no inútiles, útiles para la obra del Señor. Ya basta de estar hablando mal en contra. Usted sabe que hay esposas que hablan mal de sus esposos. A la peluquería donde voy yo, van mujeres también. Y un día me estaban lavando el pelo una de las señoras, y al lado mío había una señora sentada, joven, y le estaban lavando el cabello también. Y eso era candela pura. Yo pensé que estaban hablando de algún degenerado de por ahí. Y era el marido el protagonista de la charla. ¿Cómo, de qué manera puede usted luego decirle a la otra persona que respete a su marido si ni usted lo respeta? Lo mismo pasa con los varones que hablan mal de sus esposas. Lo mismo pasa de los hijos que hablan mal de los padres, o que los padres hablan mal de los hijos. Por las frustraciones. Nosotros tenemos que estar anclados. Nosotros tenemos que tener esa cosa pesada, atado a un hilo, y que no te puedas mover, aunque quieras irte a otro lado.
No te tienes que mover. Y esa ancla es tu fe. Es la palabra de Dios, es Jesucristo, el que te sujeta, el que te ata y el que está ahí diciéndote: no hagas esto, porque yo quiero enseñarte maravillas. Dice 2 Corintios 11:25. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Dice el verso 25: 3 veces he sido azotado con varas. Está hablando Pablo. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día, he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mire si es un peligro un falso hermano, que viene, te abraza, te da un beso y como Judas. Dale un aplauso a mi Cristo de la gloria. No es para ti, por supuesto. Estamos predicando para Ucrania, Sudáfrica y Afganistán. No, nosotros somos todos santos y nos amamos y somos auténticos y verdaderos. Ahí está Pablo diciéndote la realidad. Él pasó tantos peligros, tantos naufragios. Por eso escribió lo que escribió. Si usted no pasa pruebas, usted no puede ir a otro nivel espiritual. De ninguna manera usted puede saber la grandiosidad de Dios si no le ha pasado nada extraordinario. Pero si usted ha estado en desgracia y el Señor lo ha levantado, si ha tenido un cáncer y el Señor se lo ha curado, ha tenido un hijo en problemas y ahora ya no está en problemas, entonces usted dice: qué grande que es mi Dios, qué grande que es mi Señor, qué grande que es mi Señor. Amén. Hay que anclar la vida, porque el barco tiene que caminar, sí, pero por donde te marca el camino el Señor. No es cuestión de hacer caminito propio, no. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Básico. Camino, verdad, vida. Ahora usted ya está en el camino, diga camino. Estamos encontrando la verdad para ser verdaderamente libres. Hay que largar todas las mochilas, el cargamento, la valija, los problemas. Hay que desocupar las manos, quitar la envidia, el celo, el chisme, el bla, 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 y todo aquello hay que quitarlo. Saquemos de nuestro corazón la avaricia y la abundancia de malicia. Y va a ver cómo el Señor lo va a llenar de gracia, de paz, de amor, de felicidad, de gozo. Y usted va a ser una cristiana y un cristiano que caminando solamente va a decir: wow, yo quiero tener lo que tiene esa persona. Cuando estás conduciendo tu automóvil, yo me doy cuenta quiénes son cristianos o tienen temor de Dios y quienes son impíos pero tremendos. Hay un accidente hoy, yo venía al templo hoy, hay un accidente, 2 carros chocaron porque estaba lloviznando y no se veía muy bien, recién había ocurrido el choque. Personas con criaturas afuera del auto mojándose. Y yo paro y trato de pasar muy suave y el de atrás tocándome bocina, apurándome. No pudo aguantar, ¿sabe lo que hizo? Se fue en contramano y pasó, casi hace otro desastre. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es la urgencia? ¿A dónde corremos? Corremos tanto para llegar a un semáforo. Y cuando tú lo dejaste pasar, el Señor te abre un camino y estás adelante de Él. Él está más furioso, ahora está peor todavía. ¿Para qué apurarse, hermano, hermana? Deje que el mundo que no tiene a Cristo, amén. Pero usted y yo hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos que llevar la gloria de Él. ¿Qué haría Cristo en tu lugar teniendo un automóvil? ¿Qué haría?
Por eso Pablo escribe y dice, con estas manos he trabajado. Si bien yo tendría que comer del púlpito, eso decía Pablo, yo nunca le pedí dinero, nunca a nadie, dice Pablo. Yo he trabajado con mis manos, él era constructor de tiendas, era arquitecto, hacía edificios, ganaba muy buen dinero. Y eso a mí me impactó cuando me convertí. Dije, yo tampoco, si es que el Señor algún día yo trabajo para Él, yo no le voy a pedir dinero al Señor. Y cuando usted tiene ese pensamiento, Dios lo bendice por otro lado. Porque el pastor asalariado, sí, se lo merece, claro que sí, vive del púlpito. Pero ¿sabe qué? Si usted algún día le va a servir al Señor y lo hace desinteresadamente, Dios lo va a bendecir, pero lo va a multiplicar en bendiciones. Mis colegas cristianos, y lo hago público, me dicen, yo lo escuché en la 88.3, usted hace el Top 20, sí, hace 10 años que lo hago, wow, ahí pagan bien, ¿verdad? No, no pagan, a mí no me pagan, yo no quiero que me paguen. ¿Cómo? 10 años trabajando, y usted trabaja 10 años y no cobra. Esa es una ofrenda para mi Señor. Ahora, yo voy a ofrendar a mi Señor, pero mi Señor me multiplica por otro lado. ¿Alguien puede decir amén? ¿Por qué yo voy a vivir del Evangelio? Ya demasiada gratitud tengo para mi Señor el haberme rescatado de la basura donde me encontraba. Ya demasiado agradecimiento está en mi corazón de saberme con una promesa de salvación eterna. Ya demasiado agradecimiento tengo en mi corazón, en mi mente, en mi alma, de saber que yo conozco la verdad. Hay mucha gente que no conoce la verdad. Ya ese solo hecho de haber pensado Cristo en un Ernesto antes de la fundación y ahora tenerme como cristiano, ya es demasiado agradecimiento y ya no, yo tengo que trabajar hasta que me muera para el Señor. Y eso es lo que quiero transmitir esta noche, que tienes que anclarte en un solo lugar. No estoy hablando de que no te vayas de camino de fe, porque el que se quiere irse, que se vaya. Yo siempre digo, el que se quiere ir se va, se lo pierde. Sí, se lo pierde. Mi abuelo me enseñó algo y me dijo, mira hijo, no te preocupes, porque yo era director técnico en el colegio de un equipo de soccer. Y un día uno de mis goleadores se fue al otro equipo y me dio rabia. Y mi abuelo me vio llorando. Yo era jovencito y me dice, ¿de qué te pasa? Digo, es que mi goleador, el contrario, se lo conquistó y parece que le dieron un sándwich y se lo llevaron. Y me dijo mi abuelo, tranquilo, no hagas escándalo, no digas nada. Porque el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y a los 3 meses volvió el muchacho. Me dijo, nunca tendría que haberme ido. No importa, hay lugar, claro que sí, hay lugar. Y eso en el Evangelio lo hacemos propio en este lugar. Este lugar es un lugar donde venimos a adorar al Señor, a alabar y a aprender de su palabra, nada más. A prepararnos para mostrar su gloria allá afuera. Esta noche estamos aprendiendo que somos un barco, que no podemos ir por un viento contrario y nos puede llevar a un lugar peligroso donde Dios no quiere verte a ti ni a mí. Por eso el ancla tiene que ser algo maravilloso, que es la palabra de Dios. No te apartes de la palabra, no te apartes de tu Cristo de la gloria. Él es tu ancla, Él ancla tu alma a través de tu fe en Él. En Timoteo 1, mira lo que dice. Timoteo 1:18. Bendito sea el nombre del Señor. Timoteo, segunda carta. Dice el 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Qué nombrecito, ¿eh? Cuando era chiquito le decían Onesiforito. Qué feo nombre, Dios mío. Gloria sea al Señor. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló.
Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esta carta le está escribiendo Pablo. Estoy dando un poquito de la personalidad de Pablo, un hombre que debe ser imitado por cada uno de nosotros. Un hombre que tal vez ha estado en contra de la obra, pero que ahora que camina con Cristo, ve esa realidad tan dura del cuerpo de Cristo. Hay mutiladores, hay lobos rapaces que se meten en las iglesias. El diablo no va a ir a robar nada al mundo porque el mundo le pertenece. ¿A dónde va el diablo? A las iglesias, a las congregaciones, a mutilar el cuerpo de Cristo, a sacar, a arrancar las ovejitas que con tanto amor vienen a las congregaciones, a entregarle sus aflicciones al Señor. Y estos lobos rapaces vienen a robar ovejas. Por eso el sufrimiento de Pablo, quiero que usted entienda, fue perseguido, apedreado, naufragó, estuvo con delincuentes. ¿Qué no pasó, Pablo? Y déjeme decirle, Pablo no se metía en problemas porque era delincuente, no. Pablo era millonario, Pablo era inteligente, Pablo tenía títulos universitarios, era de la alta alcurnia. Y cuando conoció a Cristo, él mismo dice, todo lo que tengo lo tomo por basura con tal de conocer al Cristo de la gloria. Cuando tú empiezas a conocer al Cristo de la gloria, no hay dinero que valga, no hay título que valga, no hay profesión que valga. Eres tú y el Señor. Porque si no sería un Dios injusto que únicamente con los ricos trata y no con los pobres. O únicamente con los pobres y no con los ricos. No. El problema de los ricos es que endurecen su corazón y tienen un Dios aparte que es el dinero. Aquí vemos entonces, en Timoteo dice que nosotros tenemos que militar, tenemos que vivir, somos soldados, ya no somos seres comunes. Antes, cuando usted estaba en el mundo, yo estaba en el mundo, éramos comunes, hacíamos todo lo que el mundo hace. Ahí van por allá y van por allá y hacen planes por acá y hacen una fiesta, se aburren, que inventamos algo, sí podemos inventar ahora un partido, un equipo, esto, lo otro. Van inventando porque están vacíos, estábamos vacíos. Más ahora no, más ahora estamos llenos. Estamos llenos con el Señor. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando todo aquello que en Primera de Timoteo, ahora acompáñeme a Primera de Timoteo, y vamos a leer el capítulo número 1. Habla de Dios, del Cristo que tú conoces. El verso 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, le está diciendo Pablo a Timoteo, hijo Timoteo, le dice, este mandamiento te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pastor, ¿nosotros podemos entregar a alguien a Satanás? Mire, había un profeta, Eliseo. Él estaba subiendo a una ciudad. La semana pasada lo contesto, ¿verdad? Y le dijeron, pelao, viejo pelao, burlándose. Calvo, pelao, calvo, viejo. Se dio vuelta el profeta de Dios y los maldijo. Malditos sois en nombre de Jehová. Al instante salieron 2 osos
y se lo devoraron a los 42 muchachos burlones. 42. De estos dos personajes que está hablando Pablo, eran de la congregación, pero eran mutiladores del cuerpo de Cristo. O sea, traicionaron la obra del Señor por buscar seguramente sus cosas personales. Por eso él dice que en oración lo entregó a Satanás. Ahora yo le aconsejo a usted que no ore de esa forma, porque le estaría dando yo una enseñanza equívoca. Si bien Pablo está dando estos dos ejemplos de personas, de lobos rapaces que vienen a destruir, usted no puede orar por las personas de una forma tan agresiva. ¿Ah? Dice que hemos sido llamados a misericordia y a perdonar. Dice que tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos. ¿Ah? Entonces la gloria será mayor en tu vida, en mi vida, porque a pesar de todo lo que te están haciendo, tú encima oras y los bendices. Oras y los bendices. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo a ti en el nombre de Jesús. Aunque hayas sufrido una traición muy grande. La palabra de Dios quiere que usted y yo esta noche entendamos que somos un barco. Que tenemos que anclar. Tenemos que estar firmes. Tenemos que militar. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos todos los elementos. Usted está en el escenario mismo. Usted es carta leíble. Todo el mundo lo conoce a usted. Y si no lo conoce, tiene que saber que usted es un hijo o una hija del Dios viviente. No podemos escondernos. No podemos esconder las cosas. El ancla del alma es la fe, la paciencia. Es la promesa de Dios en su palabra. Hebreos 6:12. Dice así la palabra del Señor. Libro de los Hebreos. Avance un poquito. Tito, Filemón y Hebreos. Capítulo 6, verso número 12. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 6, 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia que hacen, heredan las promesas. Pues si usted no tiene fe y no sabe esperar, chao. Tal vez el día de mañana vas a recibir la grande bendición que estuviste orando 20 años. Pero hoy terminó la paciencia para ti. Y hoy decides, me voy al mundo. De Dios, 20 años, no hombre, ya. Era mañana que ya estaba. Ya la bendición estaba llegando a tus manos. Ya la grande bendición, Dios lo había dispuesto de esa manera. El apóstol hace otra enseñanza y dice que cuando antes de amanecer, el momento más oscuro es justamente antes de amanecer. Antes que salga el sol, es el momento más oscuro de la noche. El momento de mayor aflicción en tu vida. Es porque ya el Señor está terminando de trabajar en ti para darte todo lo que tiene para darte. Para darte todo lo que tiene para darte. Para darte todo lo que tiene para darte. Porque Él tiene muchas cosas para darnos. Lo que pasa es que nuestras manos están ocupadas, mi hermano y mi hermana. Nuestras manos están ocupadas de celos, contiendas, chismes, dimes, diretes. ¿Ah? Creemos que la iglesia es un club, un grupo de personas. Un par de sillas, un piano y un micrófono. Ya está la iglesia. No, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y ahí mora el Espíritu Santo, que es el creador de todo el universo. El mismo Dios mora en tu humilde corazón. Así que iglesia no es un juego. Hay que tener temor de Dios. Hay que ser como Noé. Cuando te da una orden, tú la tienes que obedecer. Punto. Esta mañana el Señor nos hablaba de honrar a las autoridades, porque las autoridades dice que fueron puestas por el Señor. Si usted no obedece y no se somete a las autoridades, usted acarrea maldición, acarrea problemas.
Entonces, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora vamos al verso 19, capítulo número 6, verso 19. Dice así la palabra: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo murió, Él entró en el mismo velo. Le voy a explicar rápidamente. Esta es la primera parte del tabernáculo, que es el atrio. Luego está el lugar santo. Y luego el santísimo lugar, donde únicamente podía penetrar el sumo sacerdote. Acá había un velo. Ese velo se rasgó porque Cristo penetró en ese velo. Cristo penetró en ese velo por usted y por mí. Ahí es que usted entiende que también usted tiene como el tabernáculo, porque usted es un tabernáculo, yo también. El atrio es lo que nos ven, lo que nos tocan. Pero hay un lugar santo, que es tu alma. Nadie puede penetrar ahí, únicamente Dios. Tu alma es tu mente, tus emociones y tu voluntad. Y hay un lugar santísimo dentro de ti que únicamente penetra el Señor a través de su Espíritu Santo, que es tu espíritu, que está bien adentro. Ahora la palabra rasga no solamente el velo, sino que la palabra penetra, perfora y separa el alma del espíritu. Mire qué poderosa que es la palabra de Dios. ¿Podemos ir en contra de ella? Claro que no. ¿Podemos jugar a iglesia? Claro que no. No se deje comer el coco. No se deje decir tonterías. Porque tal vez en su país era vecina o vecino. Si viviese mi abuelita, estaría enojada que yo soy cristiano porque ella era católica. ¿Pero qué le voy a hacer? No por mi abuelita me voy a perder. No por mi vecino que me prestó la semana pasada una taza de azúcar me voy a perder. Más que una taza de azúcar, más que un favor, más que mi vecina, más que mi pariente, yo tengo que creer en alguien que entregó su vida y penetró en el mismo velo y me dio la vida eterna. Ese se llama Jesús de Nazaret. Fuerte el aplauso para él, fuerte el aplauso para él. Ancla. El ancla de tu alma es la verdad de Cristo. Esa verdad maravillosa es la fe y la paciencia. Si no hay paciencia, olvídate. Y si no hay fe, no podemos agradar al Señor. Y por último, cada uno de nosotros estamos diseñados para poder transportar la gloria de Dios. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, dijo el Señor hace un rato. Y después de esto al juicio. ¿Cuántas vidas crees que tienes, hermano, hermana? Eres un solo barco. Tienes un solo chance. Ya conociste la verdad. Ya sabes que el Padre Celestial es uno solo, pero tiene tres cosas. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no sé cómo te llamas. Tú te llamas David y tienes tres cosas. Atrio, cuerpo, lugar santo, tu alma, y santísimo lugar, tu espíritu. Es donde mora el Señor. Por eso cuando hacemos algo indebido, hay una campanita por dentro que te dice, tin, 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 Ernesto, lo hiciste mal. Ay, Señor. ¿No te da como ese temblorcito en el corazón? Es como que, wow, ¿y ahora qué hago? Y caes de rodillas. Y caes postrado ante la presencia del Señor. Le dice, ay, Señor, perdóname. Perdóname. Porque ya no podemos vivir pecando. Ya no somos de profesión pecadores. Ya hemos sido limpiados por la preciosa sangre de Cristo. Somos un barco que no estamos a la deriva. Nuestro dueño se llama Jesús.
Y si viene un viento contrario a soplar mi barca, a mi barco, yo estoy anclado en Cristo. Y aunque sople, 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 eso no me va a llevar a ningún lado. Aunque me hablen, me hablen, me hablen, me hablen y me digan que hay algo nuevo, ya no pueden conmigo. Porque estoy anclado con la palabra, con la fe y la paciencia que el Señor ha fundado en mi corazón. Tenga mucho cuidado esta semana. Hay mucha maldad. Estamos observando qué está pasando en el Muro de los Lamentos. Estamos observando día a día con mi esposa qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Estamos observando a través de la televisión, hay cámaras fijas que están difundiendo permanentemente lo que es el monte de Sinaí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas cosas que están sucediendo, hermano, hermano, y nosotros estamos jugando a la iglesia acá. Estamos queriendo inventar, ¿qué otro evangelio? ¿Qué queremos inventar? Si ya está todo inventado, ya está todo hecho. Tenemos un solo Dios, una sola fe, un solo Salvador llamado Cristo. Somos un solo cuerpo. Hoy el Señor me hablaba y me decía, dile al pueblo que se prepare esta semana. Esta semana donde se cumple la transición del 12 al 11. ¿Qué es eso? Ya está terminando el primer mes del año 12. Evidentemente van a quedar 11 meses por vivir de este año. No se asuste, no me mire así. Está asustada mirándome con, pastor, ¿qué le pasa? No es ninguna profecía. El Señor me dijo que le diga nada más que estemos atentos a los acontecimientos mundiales. ¿Sabe por qué? Porque en estos meses van a ocurrir extraordinarios cambios en la esfera mundial para que nos demos cuenta que el anticristo ya está preparado, que las profecías están todas cumplidas y que nos resta muy breve tiempo para que el Señor venga por nosotros. Así que prepárese, ancle su alma ahí. Su lugar santo, ánclelo en la fe y la paciencia. Fe para agradar a Dios y paciencia para agradar a sus hermanos. Porque aquel que no tiene paciencia no puede agradar a su hermano. El comportamiento es distinto de una persona que no tiene paciencia. Pero sí, si usted tiene paciencia, vaya desarrollando. La paciencia es producto de las tribulaciones. Usted lo sabe. Por eso, cuanto más sufrimiento tenemos, más pacientes somos. Cuanto más sufrimiento tenemos, más pacientes somos. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestro rostro. Señor mío y Dios mío, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gloria y honra, Señor. Y sabemos que nuestros barcos están bien anclados, por lo menos los que venimos a aprender de tu palabra, y tomamos en serio esta salvación. Gracias, Padre bueno, porque estamos anclados en la fe que tú fundaste y en la paciencia. En tu palabra, nuestra ancla es Jesús. No podemos movilizarnos, no podemos ir de un lado a otro porque nos da la gana de ir. No, estamos anclados en tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque tú esta noche nos has hablado y no quiero terminar esta reunión sin invitar a Jesús. Tal vez usted que está mirando este programa quiere recibir a Jesús. Lo único que tiene que hacer es cerrar sus ojitos y repetir conmigo, dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que necesito de la salvación. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu. Quiero nacer en el Espíritu. Digo que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y te invito, Jesús, a que entres en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco que tú eres ese mismo Jesús de la cruz del Calvario que con tu sangre me limpiaste de todo pecado. Amigo, amiga, si hizo esta oración, busque una iglesia donde le prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si quiere saber de nosotros, ahí en la pantalla aparece la dirección, los teléfonos si vive en Miami.